Desde el momento en que nacemos, nuestra forma de pensar empieza a moldearse. Nos enseñan a ver el mundo de cierta manera, a creer ciertas cosas sobre el dinero, el éxito y la vida en general. Pero, ¿alguna vez te has detenido a preguntarte si esas creencias realmente te están ayudando? Por el contrario, ¿te están limitando? Hoy vamos a hablar de algo que puede cambiar tu vida para siempre, la diferencia entre una mentalidad rica y una mentalidad pobre. Pero no hablamos solo de dinero, sino de una forma de ver la vida que determina si estás avanzando o estancado. Piensa en esto. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener éxito en todo lo que hacen mientras que otras luchan constantemente sin lograr cambios reales? ¿Es pura suerte o hay algo más profundo detrás? La respuesta es clara, es la mentalidad. La mentalidad rica no tiene que ver con cuánto dinero tienes en el banco, sino con la manera en que piensas, tomas decisiones y enfrentas la vida. La mentalidad pobre, en cambio, es una trampa mental que mantiene a las personas atrapadas en una vida de limitaciones, excusas y estancamiento. Este vídeo no es una simple comparación de pensamientos, sino una guía para que identifiques qué tipo de mentalidad has estado cultivando y cómo puedes cambiarla si es necesario. Porque la verdad es esta, no importa de dónde vengas, cuánto dinero tengas o cuántos obstáculos hayas enfrentado, siempre puedes cambiar tu forma de pensar y transformar tu vida. Vamos a analizar las diferencias más impactantes entre la mentalidad rica y la mentalidad pobre, pero lo haremos desde un enfoque estoico, basado en la sabiduría de los grandes filósofos que entendieron que la clave del éxito y la paz mental no está en lo que tienes, sino en cómo piensas. Y aquí viene lo más importante. Si aplicas estas enseñanzas, tu vida nunca volverá a ser la misma. Vas a ver el mundo de otra manera, tomarás mejores decisiones y atraerás más oportunidades. Así que quédate hasta el final porque en las próximas hojas descubrirás cómo tu forma de pensar puede ser tu mayor obstáculo o tu mejor herramienta para el éxito. Antes de sumergirnos en las diferencias entre una mentalidad rica y una mentalidad pobre, quiero que reflexiones sobre esto. Todo lo que hoy eres es el resultado de cómo has pensado en el pasado. Tus creencias, tus hábitos, tus decisiones, todo lo que has logrado o dejado de lograr, ha sido moldeado por la forma en que ves el mundo. Y aquí está la clave. Si cambias tu mentalidad, cambias tu destino. Muchas personas creen que el éxito es una cuestión de suerte, contactos o incluso de privilegios. Y aunque estos factores pueden influir en ciertos aspectos, la verdadera diferencia entre alguien que prospera y alguien que se estanca está en su mentalidad. Para entender esto mejor, piensa en dos personas que nacen en circunstancias similares. Una crece viendo los problemas como barreras insuperables, la otra los ve como desafíos que pueden ser superados con esfuerzo y estrategia. Con el tiempo, la primera se rinde fácilmente, culpa a los demás y encuentra excusas para no avanzar. La segunda aprende de cada obstáculo, busca soluciones y sigue adelante sin importar las dificultades. Adivina quién tendrá más éxito a largo plazo. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar nuestra respuesta. Y esa respuesta proviene de nuestra mentalidad. Aquí es donde entran las grandes diferencias entre una mentalidad rica y una mentalidad pobre. No hablamos solo de dinero, sino de la manera en que enfrentamos la vida, el fracaso, las oportunidades y las dificultades. En las próximas hojas, analizaremos las principales diferencias entre ambas mentalidades y cómo puedes adoptar el pensamiento de aquellos que logran grandes cosas. Porque aquí está la verdad. Si sigues pensando como alguien que nunca avanza, seguirás obteniendo los mismos resultados de siempre. Pero si cambias la forma en que ves el mundo, si aprendes a pensar como aquellos que han logrado lo que deseas, entonces el éxito se convierte en una consecuencia natural. Así que prepárate, porque lo que viene a continuación puede marcar un antes y un después en tu vida. Imagina dos personas enfrentando la misma dificultad. Una pierde su empleo inesperadamente. La primera persona, con mentalidad pobre, cae en la desesperación. Piensa que la vida es injusta, que la economía está mal, que su jefe es un desgraciado y que nada está bajo su control. Se sienta a lamentarse y a esperar que algo externo cambie su situación. La segunda persona, con mentalidad rica, también siente la pérdida, pero en lugar de culpar a los demás, se pregunta, ¿qué puedo hacer ahora? Evalúa sus habilidades, revisa sus contactos, busca oportunidades y convierte la situación en un reto para mejorar. En lugar de sentirse víctima, toma el control de lo único que realmente puede controlar, su reacción. Esta es la primera gran diferencia entre ambas mentalidades, cómo perciben el control sobre su vida. La mentalidad pobre se basa en el victimismo. Piensan que el mundo es injusto con ellos, que todo está en su contra y que el éxito es solo para los afortunados. Cuando las cosas salen mal, buscan excusas, culpan a otros y esperan que alguien más los rescate. Por otro lado,
La mentalidad rica entiende que nadie vendrá a salvarlos. Saben que la vida no siempre es justa, pero en lugar de enfocarse en lo que no pueden cambiar, dirigen toda su energía hacia lo que sí está en sus manos. No se quejan, actúan. No se paralizan ante los problemas, buscan soluciones. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, lo dijo de manera clara: lo que perturba a los hombres no son los eventos, sino su juicio sobre ellos. Es decir, no es la situación en sí lo que te afecta, sino la forma en que la interpretas. Si sigues creyendo que todo lo que te pasa es culpa de alguien más, nunca tendrás el control de tu vida. Pero si empiezas a asumir responsabilidad, entenderás que, aunque no puedas cambiar ciertas circunstancias, siempre puedes cambiar tu reacción. Y esa es la clave para transformar cualquier situación. Segunda diferencia: manejo del tiempo. El tiempo es el único recurso que jamás podrás recuperar. Puedes perder dinero y volver a ganarlo. Puedes perder oportunidades y crear nuevas. Pero cada minuto que pasa es un minuto que nunca regresa. Sin embargo, la forma en que las personas manejan su tiempo revela mucho sobre su mentalidad. La mentalidad pobre busca la gratificación instantánea. Desperdicia horas en entretenimiento vacío, revisando redes sociales sin propósito, viendo televisión sin intención, procrastinando y posponiendo sus sueños. Su enfoque está en el placer inmediato, sin considerar el impacto a largo plazo. La mentalidad rica, en cambio, entiende que el tiempo es su activo más valioso. Lo invierte en crecimiento, en aprender nuevas habilidades, en construir relaciones estratégicas, en desarrollar proyectos. Sabe que cada hora cuenta y que cada acción de hoy determina el futuro. Piensa en dos personas con el mismo día de 24 horas. Una pasa 3 horas diarias en redes sociales sin sentido, jugando videojuegos o viendo televisión. La otra usa esas mismas 3 horas para leer, aprender sobre negocios, ejercitarse o construir su futuro. Después de un año, la diferencia entre ambas será abismal. Aquí es donde entra Séneca, el gran filósofo estoico, quien decía: no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. El problema no es la falta de tiempo. El problema es cómo lo usas. Estrategia estoica para valorar el tiempo. Los estoicos tenían una práctica muy poderosa: visualizar la muerte. No como algo negativo, sino como un recordatorio de lo valioso que es el tiempo. Marco Aurelio lo practicaba todos los días. Se repetía a sí mismo que podía morir en cualquier momento, y esto lo ayudaba a priorizar lo realmente importante. Haz esto ahora mismo, cierra los ojos e imagina que hoy es tu último día de vida. Si supieras que mañana no estarás aquí, ¿seguirías perdiendo el tiempo en cosas sin importancia? ¿O aprovecharías cada segundo para hacer algo valioso? El tiempo que desperdicias en cosas irrelevantes es tiempo que podrías estar usando para cambiar tu vida. Elige con sabiduría. Tu futuro depende de ello. Tercera diferencia: actitud ante el fracaso. El fracaso es una de las pruebas más duras que enfrentamos en la vida. Pero lo que realmente define nuestro destino no es el fracaso en sí, sino cómo reaccionamos ante él. Aquí es donde se marca una diferencia abismal entre la mentalidad rica y la mentalidad pobre. La mentalidad pobre le teme al fracaso. Lo ve como una señal de que no es lo suficientemente bueno, de que no tiene talento, de que simplemente no vale la pena intentarlo. Cuando fracasa, se rinde. Se convence de que no nació para el éxito y evita volver a intentarlo por miedo a volver a fallar. Por otro lado, la mentalidad rica entiende que el fracaso es solo una parte del proceso. No lo ve como un final, sino como un aprendizaje necesario. No se detiene ante el error, sino que lo analiza, extrae una lección y sigue adelante con más inteligencia. Piensa en algunos de los personajes más exitosos de la historia. Thomas Edison falló más de 1,000 veces antes de inventar la bombilla eléctrica. Cuando le preguntaron cómo se sentía al haber fracasado tantas veces, respondió: no fracasé. Solo descubrí 1,000 maneras en las que no funcionaba. Michael Jordan, considerado el mejor basquetbolista de la historia, fue rechazado de su equipo en la escuela secundaria. En lugar de rendirse, entrenó hasta convertirse en una leyenda. Walt Disney fue despedido de un periódico porque, según su jefe, no tenía creatividad. Años después, fundó un imperio del entretenimiento. ¿Qué habría pasado si todas estas personas hubieran tenido una mentalidad pobre? Habrían aceptado el fracaso como una sentencia definitiva, y nunca hubieran cambiado el mundo. Esta idea de aceptar el fracaso no es nueva. Los estoicos tenían un concepto llamado amor fati, que significa amar tu destino. En lugar de resistirse a lo que ocurre, aprendían a aceptarlo y a encontrar en cada situación una oportunidad de crecimiento. Marco Aurelio lo expresó de forma magistral: lo que sucede, conviene. No porque todo lo que pase sea bueno,
sino porque siempre podemos elegir convertirlo en algo útil. Si cada vez que fracasas lo ves como una señal de que no eres capaz, te quedarás atrapado en la mediocridad. Pero si cada fracaso lo tomas como una lección para mejorar, cada caída te acercará más al éxito. Ejercicio práctico. Piensa en una vez en la que fracasaste en algo importante. En lugar de verlo como una derrota, pregúntate, ¿qué aprendí de esta experiencia? ¿Cómo puedo usar este conocimiento para mejorar en el futuro? ¿Qué haría si supiera que cada error me acerca más a mi objetivo? El fracaso no es el final, sino el comienzo de algo más grande. Depende de ti decidir si lo usas como una excusa para rendirte o como un escalón para crecer. Cuarta diferencia, elección del entorno. Tu entorno define en gran medida quién eres y en quién te convertirás. No importa cuán fuerte sea tu voluntad, si te rodeas de negatividad, tarde o temprano esa energía se contagiará. Y, por el contrario, si te rodeas de personas exitosas y con mentalidad de crecimiento, inevitablemente empezarás a pensar y actuar como ellas. Aquí es donde se nota una diferencia clave entre la mentalidad pobre y la mentalidad rica. La mentalidad pobre se rodea de personas que no los impulsan. Se quedan en círculos donde la queja, la envidia y la mediocridad son la norma. Pasan tiempo con personas que critican a los que tienen éxito, que justifican su situación con excusas y que no buscan mejorar. A veces, ni siquiera se dan cuenta de que su entorno los está limitando. La mentalidad rica elige su entorno con intención. Sabe que las personas con las que más interactúa influirán en su forma de pensar, en sus hábitos, en última instancia, en sus resultados. Por eso, buscan rodearse de quienes los desafíen a mejorar, de personas que los inspiren a crecer y que los reten a alcanzar nuevas alturas. Jim Rohn, un reconocido empresario y orador, decía, eres el promedio de las 5 personas con las que más pasas tiempo. Si pasas tiempo con personas negativas, terminarás pensando y actuando como ellas. Pero si te rodeas de personas disciplinadas, exitosas y con mentalidad de crecimiento, absorberás sus hábitos y mentalidad. Ejemplo real. Piensa en los grandes atletas, emprendedores o líderes. ¿Crees que pasan su tiempo con personas sin ambiciones o con mentalidad derrotista? No. Se rodean de entrenadores, mentores y otros individuos que los empujan a ser mejores cada día. Incluso en la filosofía estoica, Marco Aurelio hablaba de la importancia de rodearse de personas que compartan valores elevados. Sabía que el entorno podía fortalecer o destruir la disciplina y la claridad mental. Ejercicio práctico. Evaluación del círculo social. Hazte estas preguntas. Las 5 personas con las que más paso tiempo, ¿me impulsan o me limitan? ¿Hay alguien en mi círculo que constantemente se queja, critica o me desmotiva? ¿Quiénes son las personas con las que me gustaría aprender y crecer? No se trata de cortar relaciones drásticamente, sino de hacer ajustes conscientes. Reduce el tiempo con personas que drenan tu energía y aumenta el tiempo con aquellos que te desafían a ser mejor. Cuarta diferencia, elección del entorno. Tu entorno define en gran medida quién eres y en quién te convertirás. No importa cuán fuerte sea tu voluntad, si te rodeas de negatividad, tarde o temprano esa energía se contagiará. Y, por el contrario, si te rodeas de personas exitosas y con mentalidad de crecimiento, inevitablemente empezarás a pensar y actuar como ellas. Aquí es donde se nota una diferencia clave entre la mentalidad pobre y la mentalidad rica. La mentalidad pobre se rodea de personas que no los impulsan. Se quedan en círculos donde la queja, la envidia y la mediocridad son la norma. Pasan tiempo con personas que critican a los que tienen éxito, que justifican su situación con excusas y que no buscan mejorar. A veces, ni siquiera se dan cuenta de que su entorno los está limitando. La mentalidad rica elige su entorno con intención. Sabe que las personas con las que más interactúa influirán en su forma de pensar, en sus hábitos y, en última instancia, en sus resultados. Por eso, buscan rodearse de quienes los desafíen a mejorar, de personas que los inspiren a crecer y que los reten a alcanzar nuevas alturas. Jim Rohn, un reconocido empresario y orador, decía, eres el promedio de las 5 personas con las que más pasas tiempo. Si pasas tiempo con personas negativas, terminarás pensando y actuando como ellas. Pero si te rodeas de personas disciplinadas, exitosas y con mentalidad de crecimiento, absorberás sus hábitos y mentalidad. Ejemplo real. Piensa en los grandes atletas, emprendedores o líderes. ¿Crees que pasan su tiempo con personas sin ambiciones o con mentalidad derrotista? No. Se rodean de entrenadores, mentores y otros individuos que los empujan a ser mejores cada día. Incluso en la filosofía estoica, Marco Aurelio hablaba de la importancia de rodearse de personas que compartan valores elevados. Sabía que el entorno podía fortalecer o destruir la disciplina y la claridad mental. Ejercicio práctico. Evaluación del círculo social.
Hazte estas preguntas. Las 5 personas con las que más paso tiempo me impulsan o me limitan. ¿Hay alguien en mi círculo que constantemente se queja, critica o me desmotiva? ¿Quiénes son las personas con las que me gustaría aprender y crecer? No se trata de cortar relaciones drásticamente, sino de hacer ajustes conscientes. Reduce el tiempo con personas que drenan tu energía y aumenta el tiempo con aquellos que te desafían a ser mejor. Quinta diferencia: relación con el dinero. La forma en que percibes el dinero determina si lo atraerás o si siempre vivirás en escasez. No se trata solo de cuánto ganas, sino de cómo piensas acerca del dinero. La mentalidad pobre ve el dinero como algo malo o inalcanzable. Creen que el dinero es la raíz de los problemas, que solo las personas corruptas lo consiguen o que nunca tendrán suficiente. Tienen miedo de hablar sobre dinero, no planifican sus finanzas y muchas veces gastan sin control, enfocándose en lo inmediato en lugar de en el futuro. La mentalidad rica entiende que el dinero es solo una herramienta. No lo demonizan ni lo ven como algo inalcanzable, sino como un medio para lograr libertad y seguridad. Saben que el dinero no cambia a las personas, solo amplifica lo que ya son. Invierten en educación financiera, buscan formas de hacer que el dinero trabaje para ellos y toman decisiones inteligentes a largo plazo. Epicteto decía: la riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Esto no significa que debas conformarte con la escasez, sino que el dinero debe servirte a ti, no al revés. La mentalidad rica no busca dinero por simple acumulación, sino por la libertad y las opciones que brinda. Ejemplo real. Pensemos en 2 personas con ingresos similares. Persona con mentalidad pobre: gana dinero y lo gasta de inmediato en lujos innecesarios, deudas o entretenimiento pasajero. No ahorra, no invierte y cuando surge una emergencia, entra en crisis financiera. Persona con mentalidad rica: sabe que el dinero debe ser administrado. Aparta un porcentaje para inversión, otro para ahorro y otro para disfrute. Entiende el concepto de ingreso pasivo y busca oportunidades para hacer crecer su capital. A largo plazo, la diferencia entre ambas es abismal. Una vivirá en una constante lucha financiera, mientras que la otra construirá estabilidad y libertad. Ejercicio práctico: evaluación financiera. ¿Cómo veo el dinero? ¿Lo veo como algo malo o como una herramienta? ¿En qué gasto la mayor parte de mi dinero? ¿Estoy invirtiendo en mi futuro o en gratificaciones inmediatas? ¿Estoy aprendiendo sobre educación financiera? ¿O sigo repitiendo los mismos patrones año tras año? Si quieres mejorar tu relación con el dinero, empieza por cambiar tu mentalidad. Sexta diferencia: cómo afrontan los problemas. Los problemas son inevitables. No importa quién seas, en algún momento te enfrentarás a dificultades, crisis y obstáculos en la vida. La diferencia no está en los problemas en sí, sino en cómo decides enfrentarlos. La mentalidad pobre ve los problemas como excusas para rendirse. Cuando algo sale mal, culpan a los demás, a la economía, al gobierno o a su suerte. Creen que la vida es injusta y que no tienen control sobre lo que les sucede. Su reacción típica es quejarse, lamentarse y resignarse, esperando que alguien más resuelva la situación por ellos. La mentalidad rica ve los problemas como desafíos y oportunidades. No buscan culpables, buscan soluciones. Entienden que cada obstáculo es una oportunidad para aprender y mejorar. En lugar de perder energía quejándose, enfocan su mente en cómo superar la dificultad y salir más fuertes. Marco Aurelio, uno de los más grandes emperadores estoicos, decía: el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esto significa que cada problema es una oportunidad para crecer. En lugar de temerlos, la mentalidad rica los enfrenta con determinación. Ejemplo real. Imagina a 2 emprendedores que enfrentan la misma crisis financiera. El que tiene mentalidad pobre dice: esto es injusto, el mercado está mal, todo está en mi contra. No puedo hacer nada. Se rinde y abandona su negocio. El que tiene mentalidad rica dice: esto es un desafío. ¿Cómo puedo adaptarme? ¿Qué nuevas estrategias puedo implementar? Aprende, innova y termina encontrando una solución. En el primer caso, la persona sigue atrapada en el mismo ciclo de derrota. En el segundo, el problema lo llevó a crecer y encontrar nuevas oportunidades. Ejercicio práctico: cambio de enfoque. Piensa en un problema reciente. ¿Cómo reaccionaste? ¿Te quejaste o buscaste una solución? La próxima vez que enfrentes una dificultad, hazte esta pregunta: ¿qué puedo aprender de esto? Entrena tu mente para ver los problemas como maestros. Cada obstáculo es una lección disfrazada. Si quieres avanzar en la vida, deja de ver los problemas como castigos y empieza a verlos como escalones hacia el éxito. Séptima diferencia: la manera de aprender y crecer. El crecimiento personal y profesional no ocurre por accidente.
Es el resultado de la actitud que tienes ante el aprendizaje. La gran diferencia entre quienes avanzan en la vida y quienes se quedan estancados está en su enfoque hacia el conocimiento. La mentalidad pobre cree que ya lo sabe todo o que aprender no es necesario. Ven la educación como una obligación, no como una inversión. Prefieren el entretenimiento a la formación. Evitan leer, ignoran consejos y no buscan mejorar sus habilidades. Cuando enfrentan un problema, esperan que alguien más les dé la respuesta en lugar de investigar y aprender por sí mismos. La mentalidad rica sabe que el aprendizaje es un activo de por vida. Siempre están en búsqueda de conocimiento. Leen libros, toman cursos, escuchan a personas más experimentadas y aplican lo aprendido. No ven la educación como un gasto, sino como una inversión que multiplica sus oportunidades. Epicteto decía, solo los educados son libres. Esto significa que la verdadera libertad viene del conocimiento. Cuando aprendes, tomas mejores decisiones, creas más oportunidades y te vuelves menos dependiente de las circunstancias. Ejemplo real. Imagina dos personas con la misma oportunidad de ascender en su trabajo. La que tiene mentalidad pobre cree que ya sabe suficiente y que no necesita mejorar. Cuando le piden aprender una nueva habilidad, se queja y dice que es innecesario. La que tiene mentalidad rica busca aprender todo lo posible. Ve la nueva habilidad como una ventaja y se esfuerza por dominarla. Con el tiempo, obtiene el ascenso y más oportunidades. El conocimiento es poder, pero solo para quien lo busca y lo aplica. Ejercicio práctico. Mentalidad de aprendiz. Reflexiona. ¿Cuánto tiempo dedicas a aprender cada semana? Elige un nuevo hábito de aprendizaje. Puede ser leer 10 páginas al día, escuchar un audiolibro o tomar un curso. Rodéate de información valiosa. Cambia entretenimiento sin valor por contenido que te ayude a crecer. Si quieres mejorar tu vida, empieza por mejorar tu mente. Octava diferencia, la relación con el dinero. El dinero no es solo un medio de intercambio, es un reflejo de cómo piensas y actúas en la vida. La forma en que lo gestionas determina si te acercas a la riqueza o te mantienes atrapado en la escasez. La mentalidad pobre ve el dinero como algo malo o inalcanzable. Creen que solo los afortunados pueden hacerse ricos, que el dinero corrompe o que ganar más implica explotar a los demás. Suelen gastar impulsivamente, endeudarse por cosas innecesarias y vivir al día sin pensar en el futuro. En lugar de invertir, buscan placeres inmediatos. La mentalidad rica ve el dinero como una herramienta para la libertad y el crecimiento. Saben que el dinero amplifica quién eres, no te cambia. Se enfocan en generar ingresos, invertir inteligentemente y hacer que su dinero trabaje para ellos. Entienden que la educación financiera es clave para la independencia. Séneca decía, la riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Esto significa que la verdadera riqueza no es solo ganar más, sino administrar bien lo que tienes. No se trata de cuánto dinero ganas, sino de cómo lo usas. Ejemplo real. Dos personas reciben el mismo salario. La que tiene mentalidad pobre gasta todo en cosas que no necesita, paga solo el mínimo de su tarjeta de crédito y no tiene un plan financiero. Cada mes vuelve a estar en la misma situación. La que tiene mentalidad rica ahorra, invierte en educación financiera y busca formas de multiplicar su dinero. Con el tiempo, logra la libertad económica. El problema no es cuánto ganas, sino cómo manejas lo que ganas. Ejercicio práctico. Reprograma tu relación con el dinero. Identifica creencias negativas. ¿Tienes pensamientos como el dinero es malo o nunca tendré suficiente? Cámbialos por creencias de abundancia. Controla tus gastos. Durante un mes, anota cada gasto y analiza dónde puedes mejorar. Aprende sobre inversiones. No necesitas ser millonario para empezar. La educación financiera es clave. Si quieres riqueza, primero debes pensar como alguien rico. Novena diferencia, actitud ante los problemas. Los problemas son inevitables, pero la forma en que los enfrentas define si te hunden o te fortalecen. Mientras unos ven los obstáculos como una maldición, otros los ven como una oportunidad para crecer. La mentalidad pobre se queja, culpa a los demás y se paraliza ante los problemas. Cada dificultad es una excusa para rendirse. Se enfocan en lo que no pueden controlar y gastan su energía en lamentos en lugar de buscar soluciones. Cuando algo sale mal, piensan, siempre me pasa a mí o no hay nada que pueda hacer. La mentalidad rica ve los problemas como desafíos que los hacen más fuertes. En lugar de quejarse, analizan la situación y buscan soluciones. Saben que cada obstáculo es una oportunidad de aprendizaje. No pierden tiempo en culpar a otros, sino que toman responsabilidad y actúan. Marco Aurelio decía, el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esto significa que cada problema contiene una lección que te puede hacer más sabio y más fuerte si decides enfrentarlo con la actitud correcta.
Ejemplo real. Dos emprendedores lanzan un negocio y enfrentan el mismo problema: bajas ventas en los primeros meses. El que tiene mentalidad pobre se frustra, se queja de la economía y se rinde. Cierra el negocio y dice que no tenía suerte. El que tiene mentalidad rica analiza qué está fallando, investiga estrategias para mejorar y ajusta su plan. Con esfuerzo, logra hacerlo crecer. El problema no es el problema, sino cómo reaccionas ante él. Ejercicio práctico: transforma los problemas en oportunidades. Escribe un problema reciente. ¿Cómo lo abordaste? ¿Te quejaste o actuaste? Hazte mejores preguntas. En lugar de ¿por qué me pasa esto?, pregúntate ¿qué puedo aprender de esto? Toma una acción concreta. Identifica un problema actual y define una acción para enfrentarlo de inmediato. Si cambias tu actitud ante los problemas, cambiarás tu destino. Décima diferencia: visión a largo plazo. El éxito y la estabilidad financiera no son cuestión de suerte, sino de decisiones inteligentes y disciplina sostenida en el tiempo. La diferencia entre quienes logran grandes cosas y quienes permanecen en la mediocridad es su capacidad para pensar y actuar con una visión de futuro. La mentalidad pobre se enfoca solo en el presente y busca gratificación instantánea. Viven al día sin preocuparse por el futuro. Gastan todo lo que ganan, postergan el ahorro y creen que la estabilidad económica es algo imposible o que ya llegará en algún momento. No piensan en el impacto de sus acciones a largo plazo, lo que los lleva a ciclos repetitivos de estancamiento. La mentalidad rica tiene claridad sobre su futuro y toma decisiones alineadas con sus objetivos a largo plazo. Son pacientes y entienden que el verdadero éxito requiere tiempo, sacrificio y esfuerzo continuo. Ven el dinero como una herramienta para construir estabilidad y libertad financiera, no como algo para gastar sin control. Séneca decía: la vida es lo suficientemente larga si sabes usarla bien. Esto significa que quienes aprovechan su tiempo con sabiduría logran mucho más que aquellos que lo desperdician en placeres fugaces. Ejemplo real. Dos personas reciben una cantidad extra de dinero. La que tiene mentalidad pobre lo gasta de inmediato en cosas innecesarias, sin pensar en el futuro. La que tiene mentalidad rica lo invierte en algo que le generará más ingresos en el futuro o lo ahorra estratégicamente. El éxito no llega de la noche a la mañana, sino como resultado de hábitos y decisiones consistentes en el tiempo. Ejercicio práctico: construye tu visión a largo plazo. Define tu meta a 5 y 10 años. ¿Cómo quieres vivir en el futuro? Escríbelo con claridad. Evalúa tus hábitos actuales. Tus decisiones diarias te acercan o te alejan de esa meta. Haz un plan de acción. ¿Qué puedes empezar a hacer hoy para construir el futuro que deseas? Pensar a largo plazo te dará ventaja en un mundo donde la mayoría solo busca recompensas inmediatas. A lo largo de este vídeo hemos visto cómo la mentalidad rica y la mentalidad pobre determinan el rumbo de nuestra vida. No se trata de suerte, de dónde naciste o de cuánto dinero tienes hoy. Todo se reduce a cómo piensas, cómo actúas y las decisiones que tomas todos los días. Si has prestado atención, habrás notado un patrón claro. Las personas con mentalidad rica toman responsabilidad total sobre su vida, mientras que las personas con mentalidad pobre buscan excusas, culpables y razones externas para justificar su situación. Marco Aurelio lo dijo de forma directa: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. La clave no está en cambiar lo que sucede afuera, sino en cambiar cómo reaccionas y cómo piensas. Las dos opciones que tienes a partir de hoy. Opción 1. Seguir con los mismos hábitos, creencias y patrones de siempre. Mantener la mentalidad que te limita y repetir los mismos resultados una y otra vez. Opción 2. Aplicar lo que aprendiste. Reflexionar sobre las diferencias que hemos visto y empezar a actuar de manera diferente. Convertirte en la persona que toma control de su destino y construye su éxito con intención. Recuerda, la riqueza no es solo dinero. Es libertad, paz mental, estabilidad y crecimiento personal. La verdadera riqueza comienza en la mente, y hoy tienes la oportunidad de entrenar la tuya para vivir la vida que realmente quieres. No importa de dónde vengas, lo que importa es hacia dónde decides ir a partir de ahora.